Amigos, buenas noches. Les habla el doctor Ramírez Erazo. Gracias a Ricardo por la invitación que me ha hecho para compartir con ustedes una hora, ¿no?, respecto a temas que le interesan a todos ustedes y que tienen que ver fundamentalmente con la economía, con la política, con el derecho y sobre todo, ¿no?, lo más importante es que tiene que ver con las decisiones que ustedes van a tomar a futuro, porque en realidad la cosa pública desde Grecia es una cosa que interesa a todos los ciudadanos en las sociedades civilizadas, ¿no? Y con mayor razón en la época de Roma, ¿no?, donde los intereses públicos, los asuntos públicos, eran una preocupación constante, no solamente del gobernante, sino también de los ciudadanos, ¿no?, que se reunían ahí en un foro para ver los problemas fundamentales que tenía esa sociedad, ese Estado en Roma. Entonces nosotros en Occidente hemos heredado esa tradición democrática, esa tradición de un gobierno donde, en síntesis, digamos, es el pueblo, es la fuente última del poder, ¿no?, más allá de los problemas que tienen los gobernantes, los gobiernos. Porque en una sociedad democrática bien regulada, bien ordenada, es una pirámide, ¿no es cierto? Una pirámide, ¿no?, en cuyo eje fundamental está el pueblo. A partir del pueblo, que es el poder de poderes, el poder constituyente, si se quieran llamar de alguna manera, es a partir de ese vértice en que se empiezan a tomar decisiones que van a afectar fundamentalmente, ¿no es cierto?, la vida de ustedes, la vida de sus hijos, la vida de sus familiares, la vida de sus amigos, su situación laboral, ¿no?, y sobre todo, ¿no?, los destinos de toda una comunidad política como es el Perú, ¿no?, un pueblo, una nación, ¿no es cierto?, de 33 millones de habitantes, que forma parte de un conglomerado mayor, que es América Latina, ¿no? El Perú no es una sociedad, no es un estado aislado. Y hay que diferenciar bien, ¿no es cierto?, entre lo que es un país, lo que es una nación, lo que es un pueblo, lo que es un gobierno, para poder saber, ¿no?, qué es lo que está pasando en el Perú. Lo que estamos viviendo en el Perú, ¿no?, es una crisis política, ¿no?, ya prolongada, ¿no?, prolongada, que arranca en la segunda vuelta y que se ha amainado, digamos, en esta última semana, ¿no? ¿A raíz de qué? A raíz del cambio del primer ministro, ¿no?, de esa época. El señor Bellido ha sido reemplazado por la señora Vázquez y estamos entrando a un nuevo ciclo político de este gobierno, que para mi entender y para muchos politólogos que conocen más o menos la prognosis de los problemas de una sociedad, nosotros nos estamos derrumbando ya. El proyecto político de Perú Libre, del señor Cerrón, ha sido cancelado. Y el día de hoy, ¿no es cierto?, yo acabo de escuchar al ministro de Economía, al señor Pedro Franque, que para el gobierno, hoy día, estoy hablando 17 de octubre, si no me equivoco, domingo 17 de octubre, cuando el periodista le pregunta, bueno, ¿cómo vamos a hacer este asunto en la Asamblea Constituyente? ¿Ustedes van a persistir? ¿Va a haber una nueva constitución? Y la respuesta del ministro de Economía ha sido tajante, ¿no? Para el gobierno que encabeza la señora primera ministra y por ende el presidente Castillo, el tema de la Asamblea Constituyente no tiene importancia como problema de Estado. Esto significa, en buen romance, que ese problema está terminado para este gobierno. Y lo que se espera, según más o menos he podido entender del mensaje, ¿no?, porque en política ustedes tienen que descifrar los mensajes vienen codificados. Posiblemente en las próximas semanas el presidente Castillo va a tener que dirigirse al país, tomar la decisión final, o sea, hacer explícita, ¿no es cierto?, la decisión política, ¿no?, de que su gobierno, lo de la Asamblea Constituyente y la nueva Constitución, no va más. Ahora, ¿cuál es la razón? Esa fue una promesa de campaña política, ¿no?, del presidente.
una promesa, digamos, que se está dejando de lado, porque parece ser que Castillo, digamos, a raíz de su viaje a Estados Unidos y todo el paseo que tuvo, ha dado un viraje definitivo, que para mí, ¿no?, y para muchos politólogos ya es definitivo. Él se está enrumbando en una suerte de una hoja de ruta que implicaría, digamos, aceptar, ¿no es cierto?, un gobierno neoliberal en nuestro país y continuar con la línea, ¿no es cierto?, que se trazó con Vizcarra, con Sagasti y ahora con Pedro Castillo. Y el hecho verificable, el hecho objetivo, el hecho que es incontrastable, es que en nuestro país el jefe de gobierno, que es el primer ministro, es la señora Mirta Vázquez, que fue una alta funcionaria del gobierno de Sagasti. Fue la presidenta del Congreso durante esa transición. Y por lo tanto las cosas están claras, nadie se llama escándalo, ¿no? Nadie ya el día de hoy el ministro Franque ha explicitado cuál es el derrotero que vamos a seguir en estos años que vienen. Lo que está en duda, ¿no es cierto?, en estos momentos es si la vacancia va a persistir, y eso se va a definir, digamos, de acá a 20 días, cuando la señora primera ministra vaya al Congreso a dar su mensaje al país. Fíjense, es bien importante, ese mensaje va a ser la confirmación de una decisión política que ha tomado ya el presidente Castillo, sino que la está dilatando. Entonces ella va a ir al Congreso a dar su mensaje y pedir el voto de confianza, pero tiene que llevar la cabeza del ministro del Interior y la cabeza del ministro de Educación. Si es que ella va con esas dos propuestas que le exige la oposición liberal y de derecha, entonces tendrá el voto de confianza. Si no se hace esos cambios, el día de hoy también la noticia es que mañana la señora primera ministra se va a entrevistar con la bancada de APP, del partido del señor Acuña, y con la bancada de Perú Libre, que preside el hermano de Vladimir, el señor Valdemar Cerrón. Y hoy se sabe, ¿no es cierto?, de que mañana le van a hacer un desaire. Los congresistas de Perú Libre no se van a reunir con la señora primera ministra, porque el día viernes, en forma mayoritaria, el partido Perú Libre, a través de sus dirigentes, ha tomado la decisión de no darle el voto de confianza. Entonces no tendría sentido, ¿no? No tendría sentido una reunión. Si ellos ya han decidido que no le dan el voto de confianza a la señora Mirta Vázquez, ¿qué sentido tendría reunirse? Por eso que mañana la señora no va a lograr comunicarse ni reunirse con los congresistas de Perú Libre. Y acá viene otro problema, ¿no? El problema es la bancada de APP hoy día ha tenido también una reunión de congresistas para ver mañana qué cosa van a negociar con la ministra Vázquez. Y lo que se ha acordado, ¿no es cierto?, es pedir la salida del ministro del Interior, que ha sido cuestionado en estas últimas semanas, y la salida del ministro de Educación ligado al Movadef. Entonces, y en esa misma línea, los de APP están la gente de Fuerza Popular, la Fuerza de Renovación Popular, Partido Avanza País. O sea, a mí me parece que la situación está casi definida. La única posibilidad de que la señora primera ministra pueda tener el voto de confianza es que antes de su presentación, de acá al 20 días, posiblemente pueda ser el 31 de octubre o la primera semana de noviembre en el Congreso, ella tiene que llevar las cabezas del ministro de Interior y del ministro de Educación. Si no hace eso, el Congreso en su mayoría no le va a dar la confianza. Y la consecuencia de eso es que se produce la crisis política, ese gabinete
tendría que renunciar. Y el presidente tendría que nombrar un nuevo primer ministro, un nuevo gabinete. Entonces, esa es la situación política del Perú en estos momentos. Yo he conversado con amigos que también trabajan en el análisis político. Nosotros consideramos, ¿no es cierto?, que el presidente va a jugársela, digamos, por el voto de confianza. O sea, va a sacrificar a los dos ministros. Si ya sacrificó al señor Bellido, si ya sacrificó al otro ministro, al canciller, al señor Béjar, evidentemente no le va a temblar la mano, pues, ¿no es cierto?, para poder sacrificar a estas dos personas que están cuestionadas en aras de una supuesta gobernabilidad, para que él pueda comenzar a gobernar este país, porque justamente se van a cumplir los 100 días con la presentación, digamos, de la primera ministra, ¿no?, los primeros 100 días. Y esto está vinculado, ¿no es cierto?, a una encuesta que ha hecho el día de hoy, o se ha publicado el día de hoy por la encuestadora Ipsos, que es importante que ustedes más o menos la analicen, ¿no es cierto?, no la lean así de manera superficial. Entonces, la prognosis que se hace sobre los datos que hasta el día de hoy hemos tomado nosotros, porque nosotros trabajamos sobre datos, sobre hechos, sobre acuerdos, ¿no?, sobre negociaciones que hacen los agentes políticos en nuestro país, nos dice, ¿no es cierto?, que el señor Castillo, bueno, está consolidando el viraje que ha dado a su gobierno. ¿Ya? Entonces el rompimiento con Perú Libre ya me parece que no tiene punto de retorno, y va a continuar Castillo gobernando con los caviares y con el grupo de los maestros del Movadef, ¿no?, que significan ¿qué cosa? Significan sencillamente que Castillo está optando por una posición en cierta medida pragmática. ¿Qué cosa le conviene al país? ¿Qué necesitan los peruanos? Fíjense, en esta encuesta que se publica el día de hoy, que Castillo la toma, digamos, como un insumo para sus decisiones, aparece claramente, digamos, su desaprobación, ¿no? Ha subido en su desaprobación al 48%, y esto ha debido, digamos, hacerlo pensar a él, ¿no? Fíjense, a pesar de que se ha producido el cambio del gabinete, de que se pensaba que se iban a calmar los mercados, que iba a disminuir el ruido político que llaman los economistas. Ahora, esta encuesta evidentemente está manipulada, pero es referencial, ¿no? Los economistas, los estadísticos, tomamos los datos, los insumos, digamos, para hacer el análisis de manera referencial. Esto está, digamos, cruzado con otra información que tenemos. Pero lo cierto es, ¿no es cierto?, que Castillo está en una situación de descenso político en la aprobación presidencial. Puntos más o puntos menos. Bueno, allá los que se quieran, digamos, los que quieran autoengañarse, los que quieran suplantar la realidad, los hechos, en base a sus suposiciones, sus especulaciones o sus amores partidarios, su militancia partidaria, es un problema de ellos. Yo lo que trato a ustedes más o menos de informarles es de lo que está sucediendo en el país sobre la base de datos, de hechos, de información que está sucediendo en nuestro país. Esta es una información que se remite, ¿no es cierto?, a las empresas
que toman decisiones en el Perú, que manejan capitales, que manejan, digamos, inversiones, los decisores políticos en nuestro país. Entonces, por eso es importante, es vital que ustedes puedan darse, digamos, cuenta de a dónde nos estamos dirigiendo. ¿Ya? Evidentemente que a mucha gente de Perú Libre no le va a gustar esta información, pero sencillamente son los hechos, señores. Yo no puedo cambiar los hechos. Los hechos nos dicen, digamos, cuál es la ruta que se va a seguir, ¿no? Ahora bien, acá, digamos, lo que también se está, digamos, dejando entrever que acá hay un problema de gobernabilidad, un problema de gestión, ¿no? Ricardo hacía alusión en su intervención de las 8 de la noche, digamos, al problema de qué gente el Perú necesita para gobernar este país. Y este es un problema que se está también transparentando, ¿no? El gobierno no tiene ministros capaces, adecuados para la gestión pública. Entonces, ese es un costo político que es bastante alto y que el presidente pues, va a tener que tomar también otra decisión. Con ese gabinete no tiene futuro. Y eso se va a ver claramente en los índices de crecimiento del Producto Bruto Interno, señores. Yo al escuchar y al ver el día de hoy a Frank, lo he visto con una cara pues, de cementerio, ¿no? Las cosas no están mejorando en el país. Acaba él de anunciar que ha vendido bonos más o menos por 180 millones de soles. O sea, nos sigue endeudando a nosotros, a pesar de que se habla de una bonanza económica, ¿no? O sea, ¿qué necesidad que tiene el Perú, ustedes, los peruanos? Porque al final los que pagan esos préstamos somos nosotros. ¿Qué necesidad tiene el Perú de endeudarse? Y según el presupuesto que él ha presentado para el otro año, el endeudamiento más o menos en lo que va del próximo año llegará a los 5.000 millones de dólares. La pregunta es, ¿no es cierto? Si estamos en esa línea, ¿en qué se diferencia, digamos, este gobierno de los otros gobiernos? ¿Y qué cosa le conviene al país para poder salir de este marasmo, de esta situación de inercia? Entonces, el problema lo tiene que decidir la fuente del poder, ¿no? Que es el pueblo. El día 30 de octubre o la primera semana de noviembre, cuando la señora Mirta Vázquez vaya a pedir el voto de confianza, nosotros vamos a enterarnos, ¿no? Del desenlace de esta novela, porque para mí es una novela, ¿no? ¿Y qué cosa esperamos los peruanos? Los peruanos esperamos que el gobierno solucione los problemas fundamentales que tenemos en estos momentos, ¿no es cierto? Que son fundamentalmente el problema del empleo, creación de empleo, porque estamos en piloto automático. Necesitamos el problema de solucionar de una vez por todas el asunto de la pandemia, ¿no es cierto? Que se termine, digamos, de efectuar todas las medidas necesarias para volver a la normalidad. Necesitamos, tercero, que se devuelva los derechos constitucionales a los peruanos, que se levante el estado de emergencia, porque sin derechos fundamentales estamos en una suerte de barbarie, porque hay un empoderamiento de la autoridad, ¿no es cierto?, que nos va a nosotros, que pone en problemas nuestra seguridad, nuestro patrimonio, nuestra libertad, nuestros negocios, nuestras familias, nuestro empleo. Una sociedad no puede vivir, señores, sin derechos fundamentales. Eso es estar en la barbarie. Los derechos fundamentales se suspenden en situaciones excepcionales. En casos de guerra civil, de invasión de terceros, de una grave conmoción. Pero ya el gobierno tiene la obligación, tiene el deber de levantar el estado de emergencia. Y el tercer problema, el cuarto problema que tiene que solucionar Castillo acá en el corto plazo es el problema del combate a
a la delincuencia, ¿no? Porque tampoco estamos viendo acciones concretas. La zona criminal, las bandas criminales se están extendiendo en todo el Perú. Y ahí hay un problema grave, ¿no es cierto?, con la legitimidad del Estado. Una de las razones por la que existen los estados en Occidente es que tienen que darle seguridad a la población. Mire, una comunidad, un pueblo, ¿no es cierto?, ingresa o forma una sociedad política, se estructura en un pacto político que es una constitución, cede parte de sus derechos a un ente que se llama Estado, que tiene un gobierno, pero no lo cede gratis, no lo cede gratuitamente, lo cede a condición de que el Estado le dé garantías, le dé seguridades para su libertad, para su patrimonio. Si es que el Estado no cumple con esos deberes, el gobernante está deslegitimado para ejercer el poder. Y si esto es así, evidentemente, el pueblo tiene derecho acá y en cualquier parte del mundo, en Estados Unidos, donde ustedes quieran, porque ya pierde legitimidad, ¿no?, a buscar, a elegir, digamos, a un nuevo gobernante que le garantice esa seguridad. Eso se ha establecido desde más o menos desde 1500, cuando se estructura toda una teorización de la legitimación del Estado Nacional en Occidente. Si el Estado, si los gobiernos sobre todo, no garantizan los derechos fundamentales, no le dan seguridad al ciudadano para que viva en tranquilidad, entonces ese gobierno no tiene legitimidad. Y hay que diferenciar, ¿no?, de lo que es legitimidad, lo que es legalidad. Un gobierno puede tener legalidad, la legalidad es simplemente la concordancia con la norma jurídica. Si el gobierno ha sido elegido conforme lo señala la Constitución y la ley electoral. Pero eso no es suficiente para un gobernante. Es fundamental que el gobernante tenga legitimidad. ¿Qué significa la legitimidad? La legitimidad significa la aceptación del pueblo, el consentimiento del pueblo, ¿ya? El consenso del pueblo. ¿Respecto a qué? Respecto a los actos que el gobernante va a desarrollar durante la etapa que tenga el poder. Si no se cumple con eso, ese gobierno no tiene derecho a lo que se llama el derecho de mando, no puede mandar a los gobernados. Y lo que se señala en la teoría política es sencillamente de que ese gobernante tiene que dejar el poder para que otro grupo, organización política o partido asuma esa responsabilidad. Entonces, eso es la democracia, ¿no? Eso es la alternancia. Y acá se busca, pues, evidentemente, una suerte de eficiencia, ¿no es cierto?, en el manejo del poder, ¿no? Porque el poder tiene que usarse racionalmente y con eficiencia. Entonces, el cuarto problema que estamos viendo, el quinto problema que estamos viendo, es el problema del incremento de la pobreza. Y sobre todo, ¿no?, el problema para mí más importante que ha señalado, digamos, Ricardo, el gran problema que se tiene que emprender y solucionar en nuestro país por este gobierno o el nuevo gobierno que se instaure, digamos, es el combate frontal a la corrupción y la lucha contra la impunidad. Si no se consigue eso, los gobiernos, para mí, no tendrían legitimidad. ¿Ya? No tendrían legitimidad. ¿Por qué? Porque la corrupción es el problema más grave que tenemos en estos momentos, porque le está robando a ustedes, ¿no es cierto?, parte de su patrimonio, que se concretiza en el pago de impuestos. O sea, ustedes dejan de tener un patrimonio que es parte de su sueldo, se lo ceden al Estado para que el Estado, supuestamente a través de un presupuesto, desarrolle una política pública que les garantice a ustedes bienestar. Pero si el Estado no hace eso, permite que se robe esos dineros, entonces estamos entrando a una crisis, ¿no?, fundamental. Entonces, sea cual sea la salida, señores, porque solamente hay dos posibilidades, eso se lo quiero decir con toda claridad. Acá a la primera semana de noviembre, cuando vaya la primera ministra
o el señor Castillo plantea la cuestión de confianza para salvar a sus dos ministros, o el señor Castillo pide la renuncia de esos ministros y va a una suerte de conciliación con la oposición de derecha neoliberal que está en el Congreso. La prognosis que hacemos nosotros, que Castillo va a pedir la renuncia de sus dos ministros. Y de esta manera va a tener una suerte de tregua política. Y luego de eso, él va a anunciar al país que el tema de la Asamblea Constituyente y la nueva Constitución no son prioridad para su gobierno y por lo tanto lo deja en stand-by. Entonces, esas son las dos situaciones, digamos, que se vienen, digamos, en nuestro país. O sea, esa es la hoja de ruta que Castillo va a seguir. Acá Cerrón, Perú Libre, pues darán un paso al costado, ¿no? Su proyecto estaría liquidado porque acá en la pizarra yo más o menos le he señalado, la hoja de ruta es esa hoja de ruta, ese es el decálogo del neoliberalismo, ¿ya? Es un decálogo conocido, digamos, a nivel mundial. O sea, no es un invento mío, ¿no? Decálogo que significa primer principio neoliberal, ¿no? Libre mercado, digamos, con oligopolios, ¿no es cierto? Que es lo que tenemos en el Perú, ¿no? No es un libre mercado que permita la regulación, porque en el mundo, digamos, hay tres posiciones, ¿no es cierto? Hay tres modelos: el libre mercado salvaje, sin regulación y con oligopolios, que es ese modelo que tenemos acá en el Perú. El otro modelo es la economía colectivista, la economía de planificación central, ¿no? A cargo de un partido, digamos, único, como es en el caso de Cuba, como en el caso de China. Y las teorías, digamos, que equilibran estos dos modelos, o sea, las teorías mixtas, que son una economía social de bienestar, ¿no es cierto? Donde se admite el libre mercado, pero un mercado regulado, no un mercado donde los oligopolios, los monopolios están prohibidos. Entonces, en esas tres posiciones, Cerrón, digamos, quiere la economía colectivista. Ese modelo está cancelado acá en el Perú. Nunca va a suceder, nunca va a instalarse eso, porque es un modelo fracasado, ¿no es cierto?, en Cuba y en todas las economías que han existido, como la Unión Soviética. El modelo chino es otro modelo, ¿no?, que sería cuestión de explicarlas en otra oportunidad. El otro modelo de la economía de mercado salvaje, digamos, con oligopolios, es el modelo que ha seguido Chile desde la época de Pinochet, desde 1973. Es un modelo que sigue Colombia, el modelo que sigue Ecuador, es el modelo que sigue Argentina, es el modelo que sigue el Perú. Sigue el Perú desde 1990. Es un modelo que ha fracasado, y el mentor, el modelo, o el ejemplo, ¿no es cierto?, que existía, digamos, era el modelo chileno, ¿no es cierto? El modelo chileno, ustedes han visto, desde 2019 se produjo pues una revolución, una crisis política grave, ¿no es cierto?, donde han muerto más de 250 personas, estudiantes, trabajadores, justamente cuestionando ese modelo. Porque si bien ese modelo económico neoliberal de economía de mercado salvaje les garantiza un crecimiento económico, eso es un hecho objetivo que no se puede tapar con los dedos, porque cuando los neoliberales dicen, sí, pues en estos 30 años el Perú creció, sí, pues creció pues numéricamente, eso es irrefutable. Creció numéricamente, porque ustedes la economía la tienen que ver desde dos ángulos. Desde el punto de vista de la economía real, o sea, de la economía de la gente que trabaja con un sueldo mínimo de 930, y de la economía virtual, ¿no? Entonces, el modelo en Chile ha fracasado, y por eso que los chilenos cuestionaron ese modelo y estuvieron a punto de producirse ahí un golpe, ¿no es cierto?, lo que llaman un golpe popular, un golpe de masas, ¿no? Y Piñera y todo el bloque de derecha, ante la protesta, los muertos y la policía, ya no, los carabineros y la Fuerza Armada no se querían meter en ese problema, porque ellos sabían cómo acaba eso, ¿no?, con más muertos.
Y ellos saben el caso boliviano, el caso de la presidenta, esa interina provisional neoliberal Yáñez, que está presa en estos momentos porque justamente ella ordenó que la Fuerza Armada y la policía hagan frente a la protesta social de la población en Bolivia. Y eso costó más de 150 muertos. Y por ese motivo, la presidenta está presa con un proceso por asesinato, por muerte de muchos civiles. Entonces la Fuerza Armada no se quiere comer ese problema, y tampoco la policía. Entonces los chilenos han tenido que optar, ¿no es cierto?, por una salida política, ¿no es cierto? O sea, ahí se han puesto de acuerdo toda la derecha con toda la izquierda. Entonces los dos bloques, para una salida política, o sea, ir a la fuente de poder. ¿Cuál es la fuente de poder? La fuente de poder es el pueblo. ¿Y cómo se resuelven los conflictos finales? Como les decía ayer, ¿no es cierto?, los conflictos políticos, sociales graves no los soluciona el Tribunal Constitucional. Seis o siete señores del tribunal no tienen capacidad, ¿no es cierto?, política para poder procesar y definir un conflicto social y político y económico que afecta a 33 millones de peruanos. Ellos pueden resolver conflictos jurídicos, normativos, pero el conflicto político tampoco lo puede resolver el Jurado Nacional de Elecciones, porque es un jurado que solamente administra justicia electoral, supervisa las votaciones, no lo resuelve tampoco el OMPE. No lo resuelve la Fuerza Armada, lo resuelve únicamente el pueblo, pero de manera civilizada, ¿no? Entonces en Chile llegaron a un acuerdo político. No es que en Chile la fuerza de izquierda hayan forzado el referéndum, hayan sacado sus planillones, hayan obtenido 2 millones de firmas y han logrado el referéndum. No, así no fue. En Chile el camino ha sido concreto y los que no saben, en Chile todos los partidos políticos, como en el año 79, cuando se dio la constitución de ese año en el Perú, se pusieron de acuerdo para reformar la constitución de Pinochet, que acá la tengo. Entonces ellos dijeron, bueno, ya, con ustedes la derecha, ustedes la izquierda, no nos ponemos de acuerdo, que el pueblo decida, pero lo vamos a hacer de una manera civilizada. Entonces reformó la Constitución, y entonces, luego de que se reforma la Constitución es que se hace el referéndum, aprobado por todos ellos. ¿Por qué? Porque ellos tenían el temor de que esto escale y se produzca 300, 400, 500 muertos, o de repente la gente desbordaba y sacaba pues a Piñera de Palacio y se instauraba una dictadura mucho más sangrienta, totalitaria, ¿no? Entonces optaron, y el pueblo chileno fue a votar al referéndum, pero previamente se reformó la Constitución y contestó 2 preguntas, ¿no? ¿Está usted de acuerdo en que se convoque una asamblea constituyente, sí o no? Y el pueblo chileno en su mayoría dijo sí. Creo que el 78-80% dijo sí. Y por lo tanto, el pueblo chileno, al decir que sí quería una asamblea constituyente, pero previamente se reformó la constitución pinochetista, optó, ¿no es cierto?, por irse, digamos, a una segunda elección. No, a una segunda elección para elegir a los constituyentes. En esa segunda elección se ha elegido a los constituyentes y ahora están en el proceso, ¿no?, de elaborar su constitución, que es un camino totalmente diferente a lo que vivimos en el Perú. Las coyunturas políticas son distintas, por eso la lectura que hace Perú Libre, que hacen una serie de gentes, digamos, que están totalmente desinformados, o gente dogmática que creen que esto es Rusia, ¿no? 1917, cuando se fuerza en febrero del 17 la primera revolución contra el zar, ¿no es cierto? Y luego los bolcheviques juegan a la dualidad de poderes, crean un doble poder, y luego en octubre del 17, luego de 6 meses que se instala el gobierno provisional democrático burgués, digamos, ellos dan un golpe de Estado, un putsch. Quieren jugar a eso, es imposible en el Perú, señores. Están total y absolutamente equivocados, están fuera de la realidad. ¿Ya? Entonces, en el Perú, digamos, y hay otro grupo de ultraderecha que está recolectando firmas también porque se han polarizado, ¿no? Para
hacer un referéndum, digamos, que pida, digamos, a la población un referéndum para que diga que nunca más haya reforma constitucional, o sea, que la Constitución se quede así como está, pétrea, como una roca, que no se cambie, no se toque ni una coma. No, es sería, ¿no?, un referéndum contra la Constitución, ¿no? La desnaturalización del referéndum. Porque un referéndum no se usa para negar derechos fundamentales. Y disculpen ustedes que es una bestia el que está, estos abogados, porque son grandes estudios de abogados con la CONFIEC y todo el poder económico el que está propiciando esto, ¿no? De que se haga un referéndum para que no se reforme la Constitución. Eso es absurdo, eso es irracional. Porque en toda sociedad humana, digamos, uno no puede negar un derecho fundamental a un ciudadano, que es el derecho de participar en los asuntos públicos, de votar. O sea, este grupo que creo que lo encabeza un muchacho que lo han puesto ahí como mascarón de apellido Gersi. Él es el mascarón de la gente que está atrás. Atrás hay una serie de dinosaurios. Pero lo ponen al muchacho, digamos, lo utilizan, lo manejan. El muchacho no sabe lo que está hablando. No se puede negar ningún derecho fundamental a ningún ciudadano. Eso está prohibido por la Declaración Universal, está prohibido por los tratados internacionales de derechos humanos y está prohibido también por nuestra Constitución, la del 79 y todas las constituciones históricas. O sea, el pedir que no haya reforma constitucional es una irracionalidad. Eso se llama el antiderecho. Que por lo tanto eso no va a pasar, ¿no? Y tampoco va a pasar, digamos, el referéndum que está buscando Perú Libre con Cerrón y compañía. Eso no procede en estas circunstancias, en esta coyuntura, porque no hay momento constituyente. Acá en el Perú, hoy día 17 de octubre, no hay ninguna protesta social, no se ha tomado ninguna fábrica, no hay enfrentamiento con la policía, no hay carreteras tomadas, no han muerto estudiantes, no han muerto alumnos, no hay enfrentamiento con la Fuerza Armada. En Chile había eso, en Chile se estaban matando, señor. Todos los días se mataban en Chile. En Chile no se podía parar eso sacando a más ejércitos, a los marinos, a la Fuerza Aérea, a seguir matando a los chilenos. Ellos se dieron cuenta del asunto. ¿Y qué cosa tenía que hacerse? Una salida política. En Chile, escuchen señores, para que no los engañen, en Chile 2019 es lo mismo que pasó en el Perú entre 1975-76 al 79. O sea, se vivió en el Perú una situación similar a la de Chile 2019. Acuérdense ustedes, con el paro del 19 de julio de 1976, hubieron como 7 paros. Ahí toda la clase política, desde la extrema derecha hasta la extrema izquierda, se unió con un objetivo: restaurar la democracia en el Perú. Porque la Fuerza Armada tenía el poder con Morales Bermúdez. Y ya los civiles no queríamos que ellos gobiernen, porque estaban yendo al país al desastre. O sea, estoy hablando de la segunda fase de Morales Bermúdez. Entonces, estamos igual que Chile. Acá la gente se estaba matando, se secuestraban, se exiliaban, exiliaron a Baella, a Javier Descanseco, a Genaro Ledesma, metían presos a los estudiantes, no habían derechos, estamos en una dictadura. Por acá tengo un libro que escribió conocido, fallecido, profesor de la Católica, Enrique Bernales, donde ilustra la coyuntura política de ese momento. Entonces la pregunta es: ¿la coyuntura actual de Perú, octubre del 2021, es la misma que la chilena o la misma que tuvo el Perú el año 1976? En lo absoluto, pues, señores. Disculpen, son tan brutos los de Perú Libre que no se dan cuenta que las constituyentes, ¿no es cierto?, se dan contra el poder, contra el gobierno de turno. Todas las constituciones nuevas, todas las asambleas constituyentes se dan contra el que tiene el poder. Contra el zar en Rusia, en México contra Porfirio Díaz, que tuvo el poder 60 años, en Chile contra Pinochet, que tenía el poder. Pero acá, ¿quién tiene el poder? Supuestamente lo tiene Perú Libre. Perú Libre es el partido oficialista con Castillo y Cerrón. ¿Cómo ellos van a propiciar huelgas, paros
cómo el señor Castillo va a mandar a la Fuerza Armada, a la policía, a paliar o a meter bala, digamos, a estudiantes que salgan a protestar. No, es un sentido, es una irracionalidad, no saben lo que están hablando. Entonces, el único camino que queda, señores, acá, para poder cambiar este país en estos momentos, en esta coyuntura, es restaurar la Constitución de 1979. Escuché al señor Antero Flores Arauz. Bueno, yo lo disculpo a él porque él no es constitucionalista, él no conoce de teoría política. No, cuando Ricardo le hace una pregunta fundamental, ¿no es cierto?, del modelo económico, los contratos de ley, que es la columna vertebral de esa Constitución, él dijo que Estados Unidos también lo tiene. Es falso, mentira. Acá tengo la Constitución americana. No tiene, digamos, esa cláusula. Al contrario, los americanos o norteamericanos son proteccionistas, son nacionalistas. No permiten contratos ley. Y menos la chilena, esta constitución que está acá, la de Pinochet, no hay contratos ley. Ese modelo monstruoso es el único, la única institución que se creó en el Perú. Y no es como él dice, no fue una creación de los congresistas, no, en lo absoluto. El señor está fuera de la realidad, ¿no? Esa constitución fue trabajada en el servicio de inteligencia. El señor Lourdes Flores, el señor Flores Arauz eran minoría con Rafael Irrey. Ese Congreso Constituyente estuvo dominado por el fujimorismo, por el fujimontesinismo. Y ahí eso se resolvía con votos. Ya habla de Carlos Torres Lara, que es mi colega, fue mi colega en la Facultad de Derecho. El señor Carlos Torres Lara no sabía nada de derecho constitucional, porque su especialidad era, él dictaba, hasta en vida dictaba derecho de cooperativas. Toda la vida ha dictado cooperativismo. O sea, él teóricamente no era un neoliberal, porque el cooperativista no acepta la regla de mercado. El cooperativista pregona una economía solidaria, una economía donde no haya lucro, donde no haya ganancias. Entonces no me va a decir él, ¿no es cierto?, que Torres Lara o ellos. Eso fue montado por el Servicio de Inteligencia y eso está probado en los juicios contra Montesinos. Hay 3 abogados detallaron, y está grabado eso. Desde que esa constitución se hizo en el Servicio de Inteligencia y con la asesoría de los grandes estudios de abogados, que eran, ¿no es cierto?, los que asesoraban a las grandes corporaciones que luego vinieron a llevarse todas las compañías nuestras. La refinería de La Pampilla, los peajes, las carreteras, Hierro Perú, Sider Perú, todas esas compañías, cuando vinieron acá, fueron asesoradas por estos grandes estudios. El Checopar y compañía, sería una larga lista de detallarles los grandes. Tenemos ahí el ranking de otros estudios. Muñiz, ¿no?, que fueron los que le entregaron, digamos, a través de contratos a las empresas peruanas. Entonces, evidentemente, pues se trata de una información totalmente sesgada, ¿no? Y además, habla de los contratos de ley, como tiene una mentalidad civilista, ¿no es cierto? El derecho público es distinto del derecho privado. En el derecho privado prima lo que se llama autonomía de la voluntad de las partes, o sea, los privados. La voluntad de ellos es la que define un contrato. Ahí se aplica un principio que se llama el pacta sunt servanda. ¿Qué significa eso en castellano? Los contratos deben cumplirse de acuerdo a sus términos y de buena fe, y según la común intención de las partes. Eso es Código Civil. Pero en derecho público no cabe ese principio está modulado, está regulado por un principio fundamental que es el interés público. No se puede contratar contra el interés público, porque el interés público es el que sustenta a una república, res pública, interesa no al interés privado. ¿Qué cosa interesa? Los intereses de los 33 millones de peruanos. Esos no son intereses míos, de Ramírez, de Belmont, de Pérez, de Rodríguez, no. Es interés de los 33 millones de peruanos. Entonces el señor confunde lo que es un principio de derecho privado donde eso se aplica, digamos, en
en los negocios privados, es correcto eso, pero eso no se puede aplicar a los negocios públicos. Y un contrato de concesión, ¿no es cierto?, es un acto público donde interviene el Perú como Estado para disponer del patrimonio de una comunidad, de una nación. Y eso no lo puede disponer tan alegremente, ¿no? Entre medianoche para entregar, por ejemplo, el gas de Camisea con un contrato de ley y luego decir, conforme lo señala acá, el artículo, que es el artículo más monstruoso que hay, ¿no? Este artículo no lo va a encontrar en ninguna constitución. Yo desafío, señores, y yo me retracto públicamente y le pido disculpas a Flores Arau que me demuestre él. Dice acá, la libertad de contratar garantiza que las partes puedan pactar válidamente según las normas vigentes en el tiempo de contrato. Eso no es problema, eso es derecho civil. Dice acá, la aberración que dice él, ¿no? Los términos contractuales no pueden ser modificados por leyes. O sea, el Congreso no sirve para nada acá. O sea, un contrato prima sobre lo que decida un poder del Estado. O sea, un privado, un empresario, tiene más poder que un Congreso, que 130 congresistas. Un privado. O sea, a mí no me pueden tocar ni un solo centavo de una empresa de La Pampilla que he comprado, hacia precio subvaluado, no he sobornado a 3, 4 funcionarios de tercera categoría. Eso no se puede tocar, eso es intocable. Dice acá, no pueden ser modificados por leyes u otras disposiciones de cualquier clase. O sea, ni el presidente, a través de decretos supremos o reuniones supremas, ni el Tribunal Constitucional, que es la más alta autoridad, ¿no?, de control de la Constitución, ni la Corte Suprema pueden intervenir. O sea, si ese contrato ley tuviera como fuente un delito de corrupción, un soborno, una coima, un peculado, a pesar de que se ha demostrado que ha sido materia de un soborno, no se puede tocar. Ese es el gran contrabando, ¿no es cierto? Es el gran contrabando, la gran monstruosidad que se introdujo en este artículo 62. Y acá lo reiteran, ¿no? Son reiterativos, o sea, para que no quede duda, o sea, para que no quede lugar a interpretación. Esto es importante. Fíjense el interés que pusieron estos antipatriotas, ¿no? Estos traidores, porque son traidores a la patria, ¿no? La mayoría de estos congresistas fueron 100, pero estuvieron de acuerdo con esto, digamos, 58, porque se requería solamente la mitad más uno. Dice, mediante contratos ley, el Estado establece garantías y da seguridades, dice. Dice, otra vez lo repite, fíjese, no pueden ser modificados legislativamente. No pueden ser legislados mediante ley, decreto ley, no se puede. Por eso yo les dije, lo que estaba haciendo Bellido era una payasada. Eso de nacionalizar el gas, le llamaron después renegociar. No se puede, porque hay una provisión expresa según esta carta, ¿no es cierto?, fraudulenta. ¿Y por qué lo hicieron? Lo hicieron como un distractor político. Eso que quede con toda claridad, señores. Cualquier estudiante de Derecho, a quienes yo enseño, lo primero que hago es que les enseño las clases de interpretación, o sea, se llama hermenéutica jurídica, cómo se interpreta una norma. Hay 5 tipos de interpretación. Interpretación literal, la interpretación auténtica, la interpretación sistemática, la interpretación finalística. Y toda norma, ¿no es cierto?, debe ser entendible por una persona común y corriente, porque las normas, las leyes están dirigidas hacia el pueblo, no están dirigidas hacia los abogados, hacia los fiscales, hacia los técnicos. Es una barbaridad. Las leyes tienen que ser claras. Eso lo decía Montesquieu en su obra, ¿no es cierto?, 1748, El espíritu de las leyes. Y lo ratificado Rousseau en el contrato social. ¿Para quién se hacen las leyes? ¿A quién están dirigidas las leyes? Conclusión, el destinatario es el ciudadano común.
no es el abogado, no es el policía, no es el juez. Y por lo tanto, tiene que ser redactada de una manera que pueda ser entendible a su simple lectura. Porque si no, sería una ley farragosa, digamos, tramposa, que da lugar a interpretaciones distintas. Y acá ellos se cuidaron en el artículo 62 de repetir 2 veces que esos contratos de ley no pueden ser modificados por nadie. O sea, Bellido dejó la solicitud por una cuestión de cortesía, pero no podía hacer nada, pues. Él, ni Bermejo, ni el señor Cerrón, que propuso y impuso al señor Julio Velarde, protector de este decálogo que lo voy a terminar de comentar a ustedes. Entonces, esta constitución es lesiva al interés nacional, al interés de ustedes, 33 millones de peruanos. Y esto tiene que ser cambiado. No tiene firma, porque como el señor Fujimori, él ha sido condenado no solamente por delito de lesa humanidad, él ha sido condenado por delito de corrupción. Y eso es lo que se olvidan ustedes. Por haber pagado 58 millones de dólares a Montesinos, reconocidos. ¿Sí? Eso no se hizo tan público porque esa audiencia se vio en una hora. Porque sus abogados y sus agentes de prensa le dijeron, sobre eso no hay discusión porque va a venir la televisión, le van a pedir los entretelones de cómo les entregó la plata a Montesinos. Porque Fujimori no podía explicar de dónde sacó 58 millones de dólares. Entonces aceptó la condena, ahí no apeló de esa condena. Está colgada porque esa condena yo se la distribuyo a mis alumnos, todas las sentencias de los casos grandes, ¿no? De Vizcarra, y mis alumnos son gente muy inteligente, interpreta, porque de repente yo estoy equivocado, ¿no? Pero son cerca de 300 cabezas en diferentes promociones, yo les pido una opinión jurídica. Y el 100% tiene una interpretación literal de las cosas, ¿no? Entonces acá se cuidaron ellos. Pero le pregunto, ¿y por qué no hicieron lo mismo para establecer la cuestión de confianza y la vacancia presidencial? ¿Por qué no definieron ahí, digamos, en caso de la vacancia por incapacidad moral? Ahí hicieron pues un fraude, ¿no es cierto?, para crear conflictos políticos. Porque esta constitución fue diseñada por el dictador Fujimori para gobernar por 50 años. Yo tengo la prueba de eso, tengo las grabaciones. Y para eso necesitaba él tener la capacidad de disolver el Congreso cuando a él se le antojara. E introdujo, ¿no es cierto?, ese artículo donde el presidente puede disolver el Congreso a su interpretación. Y eso fue lo que hizo Vizcarra, pues. Utilizó el 134, dice, el presidente de la República está facultado para disolver el Congreso si éste ha censurado o negado su confianza a 2 consejos. Y se acabó. Primera censura, la censura de este caballero, el gabinete de Vizcarra, perdón, en la época de Kuczynski, que fue de Lavacus, el presidente de Lavacus, ya cayó. Segundo gabinete, el gabinete de Salvador del Solar. Planteó la moción de censura en 2 horas, a la tercera hora dio el mensaje presidencial, se disolvió el Congreso. Ya, ese es el mecanismo que creó Fujimori con Montesinos. Si por ahí había la posibilidad de que, porque ellos no pensaban quedarse hasta el año 2000, eso quiero también decirles, el plan de ellos era 50 años. Y hacer reelecciones indefinidas. El Congreso, si por ahí tenían ellos la posibilidad de no tener mayoría de Congreso, entonces usaban este mecanismo. Entonces, esa es la verdad, señores. ¿Ya? Entonces, esto del neoliberalismo, digamos, que está acá, ¿no? Lo segundo, el decálogo, no privatizaciones. Es un negociado, se saqueó el país. Más de 250 empresas públicas. Evidentemente que en ese paquete había empresas públicas que no tenían razón de ser. Pero de las 250, 50 eran la carnecita, lo otro era
era grasa, ¿no es cierto? Era hueso. Pero 50 se cuidaron, esas 50, la compañía de teléfonos, Entel Perú, La Pampilla, Hierro Perú, Sider Perú, o sea, las mejores empresas, esas las subvaluaron. Tercero, desregularización, ¿no es cierto? Libre salida e importación, libre salida e ingreso de capitales extranjeros. Estos capitales golondrinos, porque esos no son capitales de inversión, eso no es inversión extranjera directa, eso se llama capital especulativo. Son capitales que hoy día están en el Perú, mañana están en Ecuador, pasado están en Bolivia, traspasado están en Chile, buscando, ¿no es cierto?, ganar dinero en un mes. Esos son los capitales que se han ido del Perú en estos últimos 6 meses, ¿no? Capitales especulativos, que no crean riqueza, señores. Ese es el gran fraude que cometió Julio Velarde. Esos capitales, los 15.000 millones de dólares, son capital vampiro, que viene al Perú acá a succionar nuestra riqueza. Y cuando ven, ¿no es cierto?, que se puede ganar dinero especulando con información que le da el Banco Central de Reserva, entonces ellos juegan, compraron a 3.60, ¿no es cierto?, y cobran a 4.20. Es una ganancia fabulosa, 0,60 céntimos por no hacer nada, solamente porque alguien del BCR le dio la información. Es pura especulación, no crean el cuento de que había incertidumbre, de que había riesgo político, de que no había señales, no había claridad. Y se los pruebo con un dato, con un hecho objetivo. Si todas las agencias calificadoras señalan, ¿no es cierto?, por ejemplo, no bajan el riesgo, que es un chantaje que cometen ellos, ¿no es cierto?, la calificación crediticia a nivel mundial. Dicen, porque en el Perú en estos momentos hay incertidumbre porque el gabinete va a ser materia de una evaluación a fin de mes para ver si es cuestión de confianza. Entonces hay ruido político, dicen ellos. Entonces, por lo tanto, baja la calificación. Eso es mentira, señores. Y le pruebo. Cuando cayó PPK, cuando cayó Kuczynski y renunció, es mucho mayor ruido político que el de ahora, ¿no? Cuando se nombró a Vizcarra es mucho mayor ruido político porque ahí se estaba cambiando al presidente. El tipo de cambio no se disparó a 4 soles, 4.50, porque ahí se hubiese disparado, ¿no?, hacia arriba. Cuando cayó Vizcarra y asumió Sagasti tampoco hubo esa salida de capitales, el tipo de cambio se mantuvo. Entonces eso prueba que no es el ruido político, ¿no?, el que provocó, digamos, la salida de capital especulativo. Los 15.000 millones de dólares salieron como consecuencia de un ataque especulativo y de un gran negociado impulsado y promovido por el señor Julio Velarde en el BCR, y que lo utilizó para extorsionar y chantajear a Castillo. Y ahí fue avalado, bendecido por Vladimir Cerrón y Verónica Mendoza. Esa es la verdad. El señor Vladimir Cerrón reconoce eso en una entrevista que le hace un periodista, Juan Carlos, el que fue director de Correo, Juan Carlos Hidalgo, creo que es, en la revista Sudaca. Entren ustedes. Está colgado en mi Face. Y aparecen esas declaraciones reproducidas por Gestión, por Perú 21, por El Comercio. Y ahí Cerrón se jacta, yo fui el que propuso, digamos, que el señor Julio Velarde se quede. Pero ¿que se quede quién, señores? El garante, el protector del modelo que ha saqueado nuestro país durante 30 años. Se han hecho un negociado de más de 340.000 millones de dólares. O sea, el señor Cerrón nos ha estado mintiendo, nos está engañando, como todo comunista, ¿no es cierto?, que tiene doble faz. Dice una cosa de la boca para afuera, pero actúa de otra manera. No me crean a mí, señores. En política, en la teoría política, a un político, esta es la regla de oro fundamental para que haga análisis político. A un político no se le cree por lo que dice. A un político se le evalúa por lo que hace, por sus hechos, por sus gestos. ¿Ya? Ahí sabemos si son consecuentes
si van a cumplir sus promesas o no van a cumplir. Entonces, el Perú está en piloto automático. Cuarta regla, ¿no? Reducción de impuestos, ¿no es cierto? Es regla de oro de los liberales. Ellos quieren ganar no solamente saqueando al Perú, también no pagan impuestos. La prueba es que tenemos 30.000 millones de soles que no se pueden cobrar por las grandes empresas, Scotiabank, Telefónica, las mineras, no quieren pagar desde hace 9 años. Pero a una empresa pequeña, la SUNAT le rompe las puertas, se embarga sus cosas, se lleva todo. Pero a estas que están en 10 años que no pagan impuestos, tienen un tratamiento. ¿Por qué? Porque son los grandes estudios de abogados que hicieron esta constitución fujimontesinista los que dilatan, ¿no es cierto?, el pago del impuesto. Y acá está la constitución norteamericana. Acá está. Esta es. Y acá ninguno de sus artículos está de los contratos. Al contrario, señores. Esto es una ley, es una constitución, para mí una de las mejores constituciones con la ley fundamental de Alemania, que es la que sirvió para hacer la constitución del 79, donde uno tiene que fundamentalmente definir entre tres situaciones, ¿no? La constitución es antropomórfica, ¿no? ¿Qué significa eso? Defensa de la persona humana. ¿El neoliberalismo defiende a la persona humana? No, porque para ellos el lucro, la ganancia, está primero. No le interesa el resto. El otro modelo, se rinde culto al Estado, el Estado colectivista, donde el Partido Comunista controla a toda la sociedad. ¿Se cautela los derechos de la persona humana? No. Entonces la posición está acá al centro, que es la posición de humanismo social, ¿no? Que tiene como primero, segundo, tercero y cuarta finalidad el hombre, el ser humano. Todos sus derechos. De tener derecho al bienestar, con libertades, con igualdad, con solidaridad. Fíjese. Quinto lugar, para un neoliberal ellos creen solamente en la igualdad formal. O sea, hay dos tipos de igualdad, la igualdad formal y la igualdad real. La igualdad formal es la declarativa, es la lírica, la que está en todas las constituciones. Todos son iguales ante la ley, pues. Pero es distinto, ¿no es cierto?, entre una persona que no come hoy día y otro que tiene mucho, que bota la comida a la basura, ¿no? Uno que se está muriendo porque no puede comprarse una pastilla y otros que tienen la posibilidad de poder curarse en las mejores clínicas, ¿no es cierto? Esa es igualdad real. Entonces son dos extremos. Hay que ir, ¿no es cierto?, al equilibrio. El que no tiene el Estado, digamos, tiene que ver por esa persona. Porque el otro, si yo actúo como un neoliberal, a mí no me interesa que se muera, pues es su problema, ¿no? Si no come, es su problema, pues. Yo no tengo por qué darle parte de mi plata para que esta gente pueda comer. El neoliberal piensa así porque es individualista, no es solidario, no es cristiano en buen romance. Flexibilidad laboral. Los neoliberales pues arrasan con todos los derechos laborales, ¿no? ¿Por qué? Porque a ellos les interesa tener un trabajador a costo mínimo, ¿no? Un salario de sobrevivencia que no le permite ahorrar, no le permite tener bienestar al trabajador. Solamente trabaja para comer, para pagar la luz, para pagar el agua, para pagar el departamento, o la casa, o la casucha, o la habitación donde vive. Entonces hay que reducir al mínimo, ¿no?, la posibilidad de que pueda, digamos, acumular, ahorrar. La acumulación la hacen, ¿no es cierto?, los grandes empresarios. Financiarización, ¿ya?, de la economía. Esto es importantísimo. Los neoliberales no creen en la economía real, en la economía productiva. Por eso lo primero que hacen es desmantelar las industrias en cada país a donde llegan. Al país que llegan como una suerte de plaga. Lo primero que hacen es destruir la industria nacional. Porque para ellos ganan más plata haciendo del Perú un mercado de compra. ¿De qué? De toda la producción que ellos hacen en otros países. O sea, nosotros somos mercado para las computadoras, para los teléfonos, para los carros,
Para todos, ustedes examinan todo lo que tenemos, está producido en el extranjero. Y el segundo paso es que a ellos les interesa ganar dinero, ya no desarrollando industria, haciendo inversión extranjera directa, sino utilizando los capitales vampiros, los capitales golondrinos. Esos que entran a los estados, a las sociedades, sacan el dinero a través de los intereses y las sobreganancias y se van. No les interesa si crea desempleo, si puedes vivir o no puedes vivir. Eso es importante. ¿Ya? Eso es importante. ¿Por qué? Porque esa forma de desarrollar una economía le produce a una sociedad conflictos. Y nosotros no queremos vivir en medio de conflictos. Y en eso, digamos, el neoliberal está de la mano, así, son como el cara y sello de una moneda, ¿no? El neoliberal con el comunista, digamos, están amarrados, como el día y la noche. O sea, un neoliberal no puede vivir sin un comunista. Son dos antítesis que se necesitan para poder tener un discurso político. Y frente a eso nosotros, los que pensamos en un pensamiento humanista, creemos que esos dos extremos no son la solución para un país como el nuestro, para América Latina, para el mundo. En noveno lugar, eliminación de la salud pública. O sea, lo primero que hacen es privatizar, ¿no es cierto?, todo lo que sea, digamos, atención a la salud. Eso tiene que tener un costo, ¿no? Entonces le reducen presupuestos a los hospitales públicos, lo desmantelan o lo dejan a su suerte. No es prioridad. No es prioridad para poder, digamos, darle garantías, atención de salud de primera a los ciudadanos. Y finalmente, ¿no es cierto?, globalización, ¿no? Deslocalización de todas las industrias, ¿no es cierto? Y ese es uno de los problemas que ha tenido Estados Unidos, el problema que en estos momentos se está viviendo por la suerte de crisis en el transporte, en el flete, ¿no es cierto? Eso se llama en la logística de aprovisionamiento. Como las industrias americanas se han trasladado a China y hay problema con el flete, con el traslado de esas mercancías, en Estados Unidos se ha disparado la inflación. ¿Por qué? Porque hay un desfase en el stock de bienes y servicios. ¿Por qué? Porque los gringos no producen ya en su país, producen en otros países. Ustedes me dirán, bueno, ¿por qué no quieren ayudar a su país, no quieren favorecer a Estados Unidos? No. Es que el capitalista americano no tiene corazón, no tiene patria, no es patriota. Porque un trabajador americano les cuesta a ellos más o menos 15 a 20 dólares la hora. 15 a 20 dólares la hora, señores. Eso es lo que paga en una fábrica. En China está pagando 50 centavos de dólar o $1 la hora. ¿Cuánto está ganando por cada jornada laboral? Sumen ustedes. En Estados Unidos paga 15 a 20 dólares, 20 dólares la hora. Y en China póngale $1 la hora. Está ganando 19 dólares por producir la zapatilla Nike, por producir la computadora, los chips, por producirlo en China, gana 19 dólares. Es un negocio redondo, pues. Y los chinos permiten eso, sí, pues a los chinos les interesa. ¿Por qué? Porque ellos están aprendiendo, ¿no es cierto? Están captando la tecnología, la están copiando y luego la van a utilizar. ¿Para qué? Para ellos montar sus fábricas, ¿no? Y luego elaborar productos y venderlos en todo el mundo. Entonces, cuando los gringos se han dado cuenta de eso con Trump, se han vuelto nacionalistas. ¿Ya? Y han querido relocalizar, regresar las industrias que están en China hacia Estados Unidos. Pero los dueños de las fábricas de la corporación no quieren regresar. ¿Por qué? Porque regresar las fábricas de computadoras a Estados Unidos significa pagarles 20 dólares la hora. ¿Ustedes qué preferirían? ¿Pagar 20 dólares la hora en Estados Unidos o pagar $1 la hora en China? Es evidente, pues es la mentalidad del lucro, ¿no? del capitalista, ¿no? Finalmente, pérdida de soberanía, ¿no? Al neoliberal no le interesa, ¿no? Como no tiene patria, ¿no es cierto? Le da igual que estos casos los resuelva un tribunal arbitral en Estados Unidos, manejado por el CIADI,
y acá no, ellos no quieren que intervengan el Tribunal Constitucional, la Corte Suprema, esos tribunales no sirven para ellos. Eso en todo contrato que celebran acá en el Perú, el Estado peruano hace renuncia, ¿no es cierto?, a hacer uso de la justicia nacional. Y ahí en el contrato se someten a la justicia arbitral, ¿no?, del CIADI, que es un organismo del Fondo Monetario de las grandes corporaciones. Entonces las cosas están cantadas. Ese decálogo neoliberal es el decálogo que ha aceptado Castillo, ¿no es cierto? Y cuyos ejecutores acá son Pedro Franque. Hoy día lo he escuchado, me ha hecho acordar a todos los ministros de Economía que han existido, porque es una argolla caviar, ¿no es cierto?, que sigue este libreto. Ellos no van a salirse del libreto, señores. Luis Castilla, todos los ministros que han pasado por los ministerios de la época de Alan García, tienen ese libreto. Carranza, comparten esta idea. Eso es lo que los une a ellos. Eso es cemento en la cabeza para ellos. Eso no lo van a jamás a... Entonces ya Castillo adoptó eso, por eso es un gobierno neoliberal. Y han bendecido, ¿no es cierto?, Julio Velarde. Por lo tanto, pues con la imposición de Cerrón, estamos en piloto automático. Esperemos pues que esta semana o de acá a 15 días se defina el gabinete, pero yo no espero mayores sorpresas, señores. Lo que yo espero, digamos, es que los peruanos reaccionen. Ya Ricardo lo ha dicho, está preparando al movimiento Obras. Vamos a intervenir en las elecciones. Vamos a hacer una gran propuesta de cambio de transformación de Lima, porque tampoco en Lima no tenemos alcalde, es un fantasma, ¿no?, que fue impuesto por el cártel de la prensa, ¿no es cierto?, que es una elección fraudulenta, donde Ricardo debió ser elegido. Ricardo tiene pues los pergaminos, ustedes no se imaginan, racionalicen, les voy a dar solamente 4 datos. Lima no puede estar sujeto a experimentos como el Perú, ya no estamos para experimentos. No estamos para forzar y para ver si puede o no puede, para una persona que vive a costa del Estado, que se ha favorecido con concesiones como Porqui, que ha hecho su riqueza en base a negociados, y que es el autor, ¿no?, el cerebro financiero, la inteligencia financiera, la arquitectura financiera, es el cerebro del saqueo de los peajes, porque él fue el que diseñó, ¿no es cierto?, a favor de Luis Castillo, porque él es el brazo derecho financiero de Luis Castañeda Locio, el que entregó los peajes a todas estas grandes corporaciones. O sea, ahí que no se va a salvar, el señor Porqui, López Alega no va a decir que no sabía, él es el cerebro financiero, señores. Entonces, ¿qué cosa puede hacer si eventualmente se da la locura de que sea alcalde? O sea, Lima pues la van a recontra privatizar, ¿no? Y en otra oportunidad vamos a hablar ya del programa municipal, ¿no?, de Lima 2021-2050, que Ricardo está elaborando con un grupo de técnicos, de arquitectos, de ingenieros, de planificadores y de economistas. Porque Ricardo tiene lo que no tiene, pues tiene experiencia comprobada, ¿no? 2 gestiones exitosas. Fíjense, experiencia comprobada. Es un gestor público, Ricardo, que no va a aprender, y él ya sabe ya cómo se maneja este vehículo. Y tercero, no es un tipo honesto. Han interpuesto más de 1000 denuncias a él y a el equipo que estaba en esa época en la municipalidad, por una venganza de Fujimori, ¿no?, y Montesinos, ¿no? No porque Ricardo haya cometido algún tipo de ilicitud, ¿no? Yo he sido abogado en esos casos, he conocido la situación. Entonces, de todas las denuncias que le interpusieron, salió limpio. O sea, él tiene el certificado de buena conducta, ¿no es cierto?, que puede exhibir, que no lo tienen los otros candidatos. Experiencia, capacidad, honestidad, trabajo en equipo. Porque Ricardo tiene un equipo, ¿no? Él no es solo. Hay un equipo, digamos, que va a sustentar la gestión municipal. Me parece, si ustedes eligen a Ricardo, va a ser la gestión más exitosa que Lima pueda tener en estos 4 años que se vienen. Luego de esta catástrofe en la que estamos viviendo con este alcalde fantasma, ¿no? Y eso es lo que le garantiza, ¿no es cierto?, el movimiento Obras.
con su presidente y líder fundador, ¿no? Acá no va a haber promesas incumplidas. Ya Ricardo le demostró en sus 2 gestiones que lo que prometió lo cumplió y con un plus. Y ahora en esta nueva, en esta nueva oportunidad, eso ya depende de ustedes. Y a todos aquellos amigos, ¿no? Profesionales como yo, ¿no? De todas las universidades de la UNI, tenemos equipos en la UNI, en San Marcos, en la de Lima, yo soy profesor en la de Lima, fundador en la de Lima, en la Católica, en la Ricardo Palma, todos aquellos que se quieren incorporar, digamos, a este proyecto, ¿no es cierto?, para salvar Lima, ¿no es cierto?, de la destrucción, bienvenidos. Si quieren aportar con sus proyectos, en buena hora. Hay un equipo de gente con la que ustedes puedan trabajar. Necesitamos más de 1000 regidores, necesitamos 43 alcaldes distritales. Ya no va a suceder, ¿no es cierto?, lo que pasó el año 93, ¿no?, donde ganamos en casi todas las alcaldías distritales, pero no teníamos equipos. Ahora estamos trabajando, ¿no es cierto?, con, digamos, mayor prevención, y se van a calificar, digamos, a los aspirantes. Porque todos ustedes tienen derecho a ser candidatos, señores. El hecho de que sean peruanos, sean limeños, aunque vengan ustedes de provincias, los califica a ustedes para ascender al cargo público. Esto es una argolla. Nosotros no somos caviares, no somos comunistas, no somos neoliberales. Nosotros somos humanistas, somos peruanos, somos limeños y queremos lo mejor para nuestra ciudad. Les agradezco la atención y en la próxima semana, el próximo domingo, si Ricardo me invita, con todo gusto, en esta cátedra, ¿no?, de la Universidad de la Vida. Lo poco que sé, quisiera transmitírselo, así como les digo, a mis pulpines, ¿no?, de las universidades donde enseño. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.